A ver, el tema de la sábila, eh, creo que muchas personas lo llegaron a ver. Se me hizo una entrevista también en Ecuador con el puesto que tenía, que era básicamente vender en la calle jugos de emoliente, que para el que no lo sepa son bebidas muy típicas de la sierra de entre Ecuador y Perú, y son bebidas naturales a base de aloe vera, una aloe vera en específico, no, en el que pues bueno, tiene un sinfín de beneficios. Y yo estaba en un pueblito muy pequeño que era Julio Moreno Espinosa, en Santo Domingo de los Áchilas. Era un pueblito muy pequeño, eran 3-4 calles que conectaba con muchos parques acuáticos, porque era un pueblo lleno, muy rico en ríos, o sea, un pueblo muy precioso o sea, turismo había bastante. Que yo comí en verano, en carnavales, y era un pueblo en el que siempre había esa vida, aparte de la vida de que ya de los que normalmente habitan allí, había esa vida de visita constante gracias a los ríos que habían, y como tú dices, me hizo un nombre debido a la disciplina que tenía, al respeto con el que trataba a la gente, o las cosas que, bueno, bien supe manejarme. Pues sí que me hizo un nombre, a pesar de que la fotografía tardó en llegar, porque aunque haya tardado 1 año y medio en comprarme la cámara en Ecuador, tardé 6 meses más en desarrollar en aprender a usarla, en aprender a editar, en aprender a hacer muchas cosas en lo que hacer retratos conlleva. Y tampoco conocía a mucha gente, o sea, al final era un inmigrante que solo había trabajado, tenía amigos y amigas, pero tampoco era una red de contactos de modelaje o de gente que se prestase y que encantadísima me ayudara. Me acuerdo que fue muy difícil para mí, pero eso, fueron 6 meses en los que estuve divagando y empecé a hacer fotos, colaboraciones. Hola, te encantaría hacerme fotos. Ten en cuenta que ahora para mí es mucho más fácil porque ya tengo, podría decirse, un catálogo o una especie de portfolio que me respalda mi trabajo, e incluso me escriben directamente a mí: hola, tengo este proyecto. En ese momento no tenía nada. Entonces, ¿cómo le escribes tú a una persona, una chica o una modelo? Oye, soy fotógrafo, ¿te gustaría? Claro, visto, y era como que un poco frustrante, pero bueno, es lo que había. Tampoco podías tú. Empecé a hacer fotos a mis amigas. Mi primera modelo, bueno, tuve muchas primeras modelos, yo lo recuerdo así. Mi primera modelo fue una niña de 5 añitos. La primera vez que te tapé la foto y dice, yo siempre voy a decir mi primera foto, una niña que recuerdo con mucho cariño. Pero mi primera sesión seria ya con una chica que ya había tenido fue en mi pueblo, una chica que había sido reina de carnaval y esas cosas. Adri Vega también, un saludo si llegas a hacer este fragmento. Que si puedes también colocar las fotos de las que estoy muy orgulloso, que es las fotos esas que hice, te lo recuerdo. Fotos esas del río, la chica vestida de blanco. Sí, sí la recuerdo. Fue mi primera sesión así ya que yo sentí, estoy muy contento con lo que estoy haciendo, wow. Había adquirido también el 35 milímetros. O sea, esto, disculpen con las que les había hecho fotos antes, que bueno, al final gracias a ustedes fue que puedo llegar a este punto. Porque como te digo, tuve muchas primeras modelos, o sea, mis primeras modelos de primera sesión, mi primera modelo con el lente, mi primera modelo con... Pero bueno... el cambio de lente, ¿qué tal te asentó? Increíble. Fue... Al final lo mío eran retratos. Yo sé que hay gente que busca fotografías de arquitectura, fotografías de animales, fotografías de comida. Lo mío eran retratos, yo quería hacer retratos. Y al final siempre está el debate de qué es mejor, un 50 milímetros o un 35. Y yo quería ese efecto bouquet, ese efecto cremoso, pues el 35 me lo hacía de una manera espectacular. Pues genial. Bueno, una vez, o sea, con todo esto ya abarcado, haberme hecho el nombre del chico de la sábila, pues sí empecé a hacer eventos, empecé a hacer 15 años, y eso empezó a ser un boca a boca inimaginable. O sea, tardé 6 meses haciendo cositas y fue una evolución de 2 meses en el que empecé a tener muchísimo trabajo, pero sin publicitarme, sin escribir historias, hola, voy a estar... No, fue una cosa muy bonita. Y recuerdo, o sea, bueno, la anécdota a la que me preguntas, y fue que estaba trabajando en el tema de las bebidas de la aloe vera, de la sábila,
Y cuando regreso a casa veo a 2 personas frente a mi casa con un sol descomunal, con cara ya de fatiga, porque la típica momento en que está un chico ya como apoyado, la mujer sentada, separados, como que llegué a casa y cuando me vieron fue como que un chispazo de emoción y se levantaron y me dijeron básicamente eso, de que se iban a casar y que querían que le hiciera, que fuera su fotógrafo, que cubriera todo lo que era el evento. Yo, desgraciadamente, yo había comprado un boleto para irme a Portugal en diciembre, creo, y la boda era en enero. Y... O sea, estaba muy cerca la fecha de tu venida, que fuera sido para ese entonces, Claro, y claro. la fecha de este evento tan importante. Yo encantadísimo, o sea, me hizo mucha ilusión, pero o sea, al final ya tenía el boleto, era mi sueño de toda la vida, era mi meta desde el día 1 de Ecuador. Y al final recuerdo que fue un no, con mucho respeto, pero fue uno de que no puedo, tengo este compromiso. Tampoco quería como que, por temas de seguridad y por temas de cualquier cosa, no quería estar, bueno, me voy. Yo quería como que hacerlo un poco privado, al final estaba solo 100% y quería como que hacer las cosas bien. Yo creo que era un compromiso que yo decía que no puedo, lo siento mucho, de verdad me encantaría, tengo un viaje que hacer. Y recuerdo que el señor, el esposo, que en ese momento no había hablado mucho, porque al final fue la novia la que me ofertó, Habló, ¿no? me dijo la fecha, me dijo cómo iba a ser, dónde iba a ser. Recuerdo que fue muy emocionante porque me acuerdo que me dijo, pero no te preocupes, creo que te preocupa, el billete, dime cuánto es, yo te lo pago. Y dime cuánto cobras, te pago el doble, me decía. Y yo, madre. fue un momento muy, no sé, era un señor dueño de una finca. Él quería que su mujer estuviera feliz y bueno, en ese momento su mujer le hacía mucha ilusión. Pero no pude. Al final era más temas, no tanto dinero, sino un tema documentación, pasaportes, trámites. Se podría decir logística, ¿no? Logística al final. Pero bueno, fue... Impactante. Ya que me lo preguntas, sí, fue una anécdota muy graciosa, un poco de ver cómo mi trabajo creció en tan poco tiempo haciendo fotos. O sea, nunca fue tocando puertas o, oye, soy fotógrafo, hola, ¿te gustaría? La verdad que fue muy bonito. Fue orgánico totalmente. Total. Empecé sin darme cuenta y cuando ya reaccioné, ya había hecho 4, 5, 15 años, había hecho una boda civil, había hecho fotoproducto, había hecho, la verdad que, no sé. Muchas fotos, retratos. Recuerdo que semanalmente estaba subiendo alrededor de 4 o 5 fotos diferentes en diferentes locaciones, diferentes personas. Fue un momento en el que al final controlaba mi tiempo. Estaba con lo de mi puesto, era mi propio jefe, por así decirlo, y no dependía de horarios, no tenía esa presión de... Entonces si tenía que irme 2 días a hacer una pauta en otro estado, o si tenía que hacer un evento toda la madrugada y al día siguiente levantarme a las 3 de la tarde, pues no tenía ningún tipo de problema. Entonces al final me dedicaba 100% a la fotografía. Pues está muy bien. Eso fue justo 6 meses antes de irte de Ecuador. Sí, o sea, yo compré... O sea, como te digo, yo duré 3 años en Ecuador. El primer año trabajando 100%. El segundo año fue del COVID, en el que no compré mi cámara sino hasta mediados de este, y a dominarla ya terminándolo. O sea, que fueron 2 años a lo que te estoy contando. Y fue en el tercer año en el que ya compré mi 35mm, 1.8, y como a los meses me compré una laptop gaming, con la que todavía tengo, que es para editar. Porque yo todo esto lo hacía, me acuerdo que tenía que pagar un Lightroom Pro para poder, el Lightroom del móvil, del teléfono, poder editar archivos RAW, entonces era un proceso y editaba con el teléfono y era como súper lento. Me acuerdo que editaba una foto en 25 minutos, pero no porque no llegaran los colores que quería, sino porque el teléfono me iba, venga, ahora voy con los colores y duraba 1 minuto así. Un montón. Ahora voy con las luces y duraba 2 minutos así. Me compré la laptop y fue yo creo que también se debe eso a la evolución también de lo que te decía, que me llegaron. O sea, empezó a ver los resultados y el cariño que le colocaba. Por más que me faltaran aprender muchísimas cosas, pues las ganas estaban. Eso te ayuda en la productividad, en el flujo de trabajo, Claro. todo hacer más rápido, y sacar los trabajos finales. Muchísimo. Al final un evento, tú haces 500 fotos, 400 fotos, no sé.
y tienes que pasarlas por crudo, tienes que darle su color, o sea, sus presets, tienes que colorearlas y al final, si no tienes un buen equipo, pues se te va, vamos, el día entero o puede explotar el procesador de la laptop que tengas. Que bueno, yo me compré una gaming que estaba muy contento, ahora estoy un poquito porque las laptop gaming tienden a saturar los colores rojos para tener una mejor experiencia de juegos. Pero al final a mí me desequilibra cuando paso al iPhone, pues veo como que me falta fuerza a la piel, cosas que Es cierto, me en, pasa igual. en 2 segundos hago rápido en el teléfono, pero al final no es la idea, entonces estoy como para Sería una pantalla externa. Yo también estoy... un monitor Ajá, eso, estoy apostándole a un monitor externo calibrado y que tú puedas... que se pueda calibrar y todo. Sí, es verdad, sí, es verdad. Justo eso estaba pensando esta semana también, de que estaba haciendo un video y justo lo que tú dices, pero no sabía por qué. Y fíjate, ahora me acabo de enterar de que las laptop gaming tienen esa saturación en el color rojo justamente. Sí, los naranjas y los rojos apagan también un poco los amarillos para que al momento de vibrar y eso, el contraste negro-rojo sea mucho más potente. En la transición del viaje de Ecuador hacia Madrid, ¿cómo fue volverte a involucrar en la idea de hacer fotografía, de tener como que más contacto con otros fotógrafos, con modelos? ¿Cómo fue ese cambio? Pues fue un cambio quizás un poco más lento de lo que pensé. Al final, como a diferencia de Ecuador, que fui sin ninguna intención alguna de seguir con los hobbies que tenía, pues es verdad que aquí sí llegué con un poco más, con esa energía que traía de Ecuador, de eventos, contactos, modelos. Sabía que tenía que pasar una etapa de establecerme también, porque no llegué directamente de Ecuador-Madrid, sino que yo hice Ecuador-Portugal, en la que estuve 6 meses para poder sacar mis documentos, poder estar legal en Europa y tener todos los permisos y todo el tema de seguridad social. Y nada, fueron 6 meses en el que me dediqué a trabajar también, aprendí portugués, pero que no dediqué mucho a la fotografía, por lo mismo no tenía muchos conocidos. Ya cuando vine a Madrid, me empezó a pasar lo mismo, pero como ya era mi idioma, mi lengua materna, la que se habla acá, empecé a soltarme más y empecé a hacer cosas porque no conocía a nadie, a excepción de un amigo que fue el que me recibió aquí en Madrid, que estuve creo que 15 días, algo así en su casa, y ya luego me mudé de habitación. Ya. Entonces lo que empecé a hacer directamente fue, no sé ni cómo se me ocurrió, ya había un par de cosas en Instagram, que fue el tema de hacer fotos desconocidos, que directamente al no tener conocidos o no tener amigos o no tener modelos o contactos, pues dijimos, bueno, me pareció conecta muy bien conmigo, aparte conecta muy bien con el tema de extroversión, soy muy extrovertido y empecé a hacer fotos desconocidos en la calle, gustó muchísimo. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y creo que fue un pic muy bonito también de los que te estaba mencionando antes, que era de cada etapa, pues una de las que atesoro y que más me disfruté, a diferencia de Ecuador, que llegué y centrado en otras cosas, estresado en otras cosas, pendiente de otras cosas. Recuerdo que llegué aquí y no quiere decir que desatendí mi tema legal, el tema laboral o todo lo que se llega cuando se emigra. Pero sí, me lo disfruté. El tema hobby, fotográficamente, artísticamente, fue una etapa que más me disfruté porque no tenía trabajo aún, pero estaba dedicándole 100% a mi pasión y era algo que se veía en los resultados, se veía en el feedback, se veía en todo. Genial, eso fue cuando ya llegaste acá a Madrid. Correcto. Ok. Entonces serían tus primeros pasos acá, o sea, literalmente lanzarte a la calle a fotografiar desconocidos. ¿Cómo te nació esa idea de decir, quiero hacer esto o voy a intentarlo hacer, y qué te impulsó al final? Creo que he visto un par de videos de creadores de contenidos muy top de aquí en Madrid, de aquí en España, y conectaba muy bien con el tema de que como no conozco a nadie y no me va a quedar bloqueado en el tema de que excusarme solamente en que no tengo amigos, no tengo modelos, no sé cómo llegar, no. Al final sí que es un plus
rodearte de amigos y rodearte de tu gente y vivir en tu pueblo y ser fotógrafo en tu pueblo, porque al final tienes muchas más facilidades. Por más que Europa o Madrid, siempre al estar más desarrollado, tú pienses que es como más rápido, pero al final es complicadísimo. Y si traes detrás todo el tema de ser inmigrante, pues es un peso que bueno, tienes que aprender a gestionar. Así que hacer fotos desconocidos fue algo que me entretuvo muchísimo. No solo el hacerlo, sino el editarlo, conocer gente nueva, gente que hasta el sol de hoy sigue siendo mi amiga, gente con la que al sol de hoy sigo trabajando y me siguen saliendo cosas gracias a esas personas, y es algo que me parece muy fuerte porque digo, básicamente le hice fotos a una novia de un futbolista que me gusta, y es como conexiones de la vida y tú dices que fuerte. Entonces es algo que disfruté mucho. Recuerdo que era muy gracioso porque yo iba con mi teléfono aquí, con mi gran angular y grabando, y al mismo tiempo estaba con la cámara acá, y sí era un poco difícil porque aparte de tú estar pendiente del teléfono que esté grabando bien, estar pendiente de estar tomando la foto bien y estar hablando, me acuerdo que era un 3 en 1 que yo decía, me voy a volver loco. Y que bueno, quizás me hubiese gustado hablar más, me hubiese dicho a decir otras cosas, porque estaban pendientes de 1000 cosas, que bueno, pero nada, muy entretenido. Que por cierto, hace poco he estado escribiendo cosas para llevar ese contenido otra vez de vuelta, hacerlo a otro nivel y que sea más cómodo para mí. Así que nada, volver a hacer fotos a desconocidos por tercera vez. No, por segunda vez, porque ya volvió, o sea, dejé de hacerlo cuando me fui a Estados Unidos. Y volví, y ahora he estado con la nueva cámara, pues volverá. Será como la segunda Por segunda vez, la segunda